Buenas noches con todos. Mil disculpas por estos minutitos de atraso. Realmente estoy en otro lugar y realmente hasta conectar todo, tener todo a punto, pues me he demorado un poco. Acá el internet estaba un poco malo. Em, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Es un poquito difícil el tema de hoy, sin embargo, no quiere decir que no sea importante. No sé si alguien me confirma si me escuchan, si estamos bien, porque realmente no, es un poco difícil acá el internet. Bueno, confirmado el audio, entonces ahora sí vamos a empezar con la exposición. Si es posible que me permitan compartir la pantalla. Ya le ayudo. Muchas gracias. Bueno, espero que ahí sí ya se logre visualizar la presentación. Muchas gracias por la espera. Vamos a empezar ya con la clase. Si es que hay alguna dificultad, por favor me hacen llegar la inquietud. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que son las urgencias derivadas del crecimiento del feto, dentro de las cuales la más importante es lo que nosotros conocemos como la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, como antecedentes, la restricción de crecimiento intrauterino es una importante causa de morbimortalidad, sobre todo perinatal, que puede traer
consecuencias que pueden tener implicancias hasta la vida adulta de ese neonato. No existen estrategias terapéuticas a la fecha, por lo que su manejo consiste principalmente en su diagnóstico y seguimiento para definir el momento de finalizar el embarazo, equilibrando los riesgos de la prematurez con la morbilidad esperada para cada condición fetal. Entonces, bueno, aquí esta patología lo que nos indica es que sobre todo se trata del feto, ¿no? Del feto que va a nacer, de las implicancias que puedan tener en el momento del parto, inclusive, como nos dice aquí, hasta la vida adulta, ¿no? Entonces, el manejo en sí o el tratamiento en sí es saber elegir el momento de finalizar el embarazo en las mejores condiciones que sean para el nacimiento apropiado para ese neonato o para ese feto. Bueno, entonces los objetivos que nos trazamos en esta noche para poder identificar lo que es la restricción del crecimiento intrauterino y poderla manejar son, primero, tener las claves del diagnóstico, tratar de clasificar y poder hacer un seguimiento de acuerdo a los estándares actuales, un adecuado, además, manejo clínico. El crecimiento fetal normal está regulado por factores tanto maternos, fetales y placentarios. El normal comportamiento de estos tres factores permite al feto obtener un crecimiento tanto en talla y como en peso, que genéticamente son ya predeterminados. Existe evidencia que asocia la restricción del crecimiento intrauterino con importantes alteraciones en la vida adulta, tanto de forma metabólica, patologías metabólicas, como también cardiovasculares. Incluso ya en la infancia ha sido posible observar alteraciones en el desarrollo neurológico y cardiovascular, de ahí la importancia de tratar de identificar lo que es una restricción de crecimiento intrauterino en nuestra paciente embarazada y obviamente su manejo posterior. Entonces, definamos lo que es la restricción de crecimiento. Se define como restricción de crecimiento intrauterino o fetal, la condición por la cual un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento. En términos operativos, existe consensos en donde se incluye grupos de estudios a todos aquellos fetos cuyos percentiles de crecimiento sean menores a 10, subclasificándolos en diferentes categorías según su fisiopatología y severidad. Bueno, pues entonces vamos a intentar clasificar, no sin antes saber algo de la fisiopatología, ¿no? Fisiopatológicamente tenemos que diferenciar a los fetos constitucionalmente pequeños, que son los denominados pequeños para edad gestacional, de aquellos cuyo potencial genético de crecimiento se ha visto limitado, o sea, los que son patológicos, los descritos con el nombre de restricción de crecimiento fetal. O sea, hay que tratar de identificar cuáles son esos fetitos pequeños para edad gestacional, pero sin embargo que tienen su potencial genético adecuado para su crecimiento y de los cuales están verdaderamente en una restricción de crecimiento fetal. Del grupo patológico se debe diferenciar entre el secundario a insuficiencia placentaria y los secundarios a daño fetal o placentario intrínseco, como las genopatías o las infecciones. Entonces, estos fetos que son esta restricción que es secundaria a una insuficiencia placentaria, los vamos a clasificar según la edad gestacional de presentación. En precoces, aquellos cuadros evidenciados antes de las 34 semanas y los tardíos cuando ocurren después de esa edad gestacional.
La fisiopatología, monitorización, finalización de gestación y pronóstico de las restricciones de crecimiento fetal precoces y tardías son diferentes. Es por eso que debemos identificarlas, ¿no? Es importante saber cuáles son los precoces, cuáles son los tardíos, como ya conoceremos, cuáles son los más complicados en su manejo. Los casos de inicio precoz tienden a ser más severos, representan un 20 a 30% de la restricción de crecimiento fetal y se asocian a preeclampsias, hasta en un 50%, y su morbimortalidad perinatal es alta, dado la prematurez asociada. Todos conocemos que la preeclampsia, pues, en ella involucra varios factores en donde predomina lo que es una insuficiencia tanto placentaria como vascular, pues entonces obviamente estos fetos se van a ver afectados, inclusive en un inicio precoz, en una edad gestacional temprana, y obviamente se va a ir manifestando conforme avance el embarazo y que puede llevar a una alta morbimortalidad neonatal. En lo que respecta a las causas, debemos agrupar, las causas agrupan a infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas como factores patológicos intrínsecos del feto. O sea, los que ya vienen, que son congénitos, ¿no? Que ya vienen con el fetito. Y las secundarias, las cuales son debidas a insuficiencias placentarias severas, como en situaciones de preeclampsia, de diabetes, algunas trombocitopenias, que como ya lo veremos. El Doppler umbilical presenta muy buena sensibilidad, siendo útil para su diagnóstico y monitorización. Eso a manera de adelantarnos un poco a lo que es el diagnóstico, como ya veremos más adelante. Los de aparición tardía de más de 34 semanas y en especial los de término representan el 70-80% de las restricciones de crecimiento fetales. Su asociación con preeclampsia es baja, 10%, y tiene habitualmente su origen en una insuficiencia placentaria leve. Y en este subgrupo, el Doppler umbilical tiene una sensibilidad baja, menos del 30%, y habitualmente es normal este valor, ¿no? del Doppler umbilical. Se explica claramente, ¿no? La preeclampsia es una enfermedad que inicia, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, a las 12 semanas. No es una enfermedad que tenga un inicio tardío, sino más bien ya se expresa desde las 12 semanas, o ya empieza a haber cambios en la placentación, y esos cambios van a dar alteraciones en el flujo, como dijimos. Ya en fetos tardíos, en embarazos tardíos, pues ya generalmente para que produzca una restricción de crecimiento de la preeclampsia es poco común. En este grupo el principal reto es el diagnóstico, considerando que puede explicar hasta un 50% de las muertes perinatales cercanas al término, por su baja tolerancia a la hipoxia. Están asociados a mayor morbilidad, en especial metabólica y neurológica en la vida adulta, y pueden pasar clínicamente desapercibidos. La restricción de crecimiento intrauterino precoz es de diagnóstico fácil y su reto es la monitorización y la restricción. En cambio, la restricción intrauterina tardía, el desafío está en el diagnóstico. Entonces, tenemos esta tabla que me pareció bastante interesante traerla en lo que respecta al diagnóstico y clasificación de la restricción de crecimiento fetal. Tenemos una restricción intrauterina, restricción de crecimiento intrauterina precoz. El problema de la restricción precoz es el manejo. En la restricción intrauterina tardía, en cambio, es el diagnóstico. En lo que respecta a la placenta, el alto grado de insuficiencia placentaria, en cambio, en la restricción de crecimiento tardío, el bajo grado de la insuficiencia placentaria. En la precoz, en la restricción precoz, vamos a encontrar una hipoxia franca por adaptación cardiovascular sistémica. A diferencia de la tardía, va a haber una hipoxia moderada con una adaptación cardiovascular central. El feto inmaduro, en la precoz vamos a encontrar un feto inmaduro con tolerancia hipóxica a la hipoxia alta, como su historia natural. En cambio, en el feto maduro
la restricción tardía, el feto maduro con tolerancia a la hipoxia baja, escasa o nula historia natural. En la precoz vamos a tener que es de baja prevalencia, pero de alta mortalidad y morbilidad, a diferencia de que en la tardía hay baja mortalidad, pero causa mayor problemas, ¿no es cierto?, a futuro y alta mortalidad neurológica. Es una tablita que me pareció interesante, inclusive como para diferenciar entre lo que es la restricción precoz y tardía y sus complicaciones. Entonces, la restricción se debe a una anomalía en la placentación, determina un déficit de transporte de oxígeno como consecuencia y nutrientes y activa en el feto una serie de mecanismos de adaptación no perfectamente entendidos aún y que incluyen cambios metabólicos, endocrinos, hematológicos, cardiovasculares y también el comportamiento fetal. Entonces, ¿cuáles son los eventos hemodinámicos que podemos encontrar en una restricción? Se puede observar una vasodilatación del territorio cerebral que busca privilegiar el flujo altamente oxigenado hacia el territorio encefálico. Paralelamente y conforme ocurra un mayor deterioro fetal, el flujo de la arteria umbilical varía desde la normalidad a un aumento de resistencias mediante la disminución progresiva del flujo de la diástole y puede progresar hasta el flujo diastólico cero y finalmente al flujo diastólico reverso que se le conoce. Entonces, al haber un aumento de la poscarga del ventrículo derecho sumado a una disfunción ventricular, lleva a un significativo aumento de la precarga, que tiene su expresión clínica en la alteración de los flujos venosos precordiales, como el ductus venoso y la vena umbilical. La alteración de estos vasos pone el sello diagnóstico de la disfunción cardíaca fetal en etapas avanzadas del deterioro fetal. Aquí conocemos estos términos, el ductus venoso, la vena umbilical. Por ejemplo, en los fetos de entre 11 a 14 semanas, se acostumbra a realizar lo que es una ecografía que se llama genética o también cromosómica, en donde valoramos justamente este vasoductus venoso, lo que nos puede indicar desde ya algún problema en lo que respecta a sus índices de resistencia o a su valoración de las ondas, que nos puede ya dar un indicio, ¿no? Ese examen ecográfico que se lo realiza, muy importante, ahora se los viene realizando en todas las embarazadas. Antiguamente se realizaba solo en aquellas de riesgo, ¿no? Madres con hipertensión, con diabetes crónica o diabetes mellitus previa, ¿no? En cambio ahora ya se le realiza en la mayoría de las mamitas. Entonces, en lo que respecta a la predicción, la historia obstétrica previa, el hallazgo en el embarazo actual, el estudio Doppler de arterias uterinas en el primero y segundo trimestre y pruebas bioquímicas en sangre materna en el primer trimestre, así como combinaciones de las anteriores, pueden ayudarnos a predecir si es que tal vez esa madre está en riesgo o no de que tenga una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos nosotros identificar en esta madre gestante? Primero, en los embarazos previos. Si es que ha habido restricciones de crecimiento en embarazos previos, es importante preguntar a la madre, por ejemplo, si tuvo fetos pequeños, de recién nacidos con peso bajo, de menos de 2.500, historia de pérdidas reproductivas, en especial en el segundo o tercer trimestre, o sea, la presencia de, si es que ha habido los óbitos fetales, en embarazos anteriores es un factor de riesgo. Enfermedades crónicas, como ya hemos estado diciendo, que puedan causar un potencial daño vascular, como la diabetes, la hipertensión crónica, el lupus eritematoso sistémico u otras mesenquepatías, trombofilias, consumo de tabaco y otras drogas. Desarrollo de algunas infecciones maternas. En especial se ha visto que hay restricción de crecimiento intrauterino en madres que se contaminaron con el citomegalovirus, toxoplasma y rubiola. De ahí el hecho de pedir en nuestro control prenatal, pues el famoso TORCH.
la famosa prueba del TORCH, que se pide inclusive como rutina por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, en el IES, en todas, la consulta prenatal, pues, se realiza este tipo de exámenes. Cuando existe una pobre ganancia de peso durante el embarazo, entonces madres que tienen bajo peso, desnutrición, hemoglobinopatías, embarazos múltiples, aneuploidías, anomalías placentarias, como por ejemplo la placenta previa que se presenta ya en el segundo trimestre, y hemangiomas placentarios, o alteraciones ya malformativas de lo que son los vasos sanguíneos. La persistencia de valores elevados en índices de resistencia de las arterias uterinas han sido asociadas a un desarrollo de una restricción de crecimiento junto a preeclampsia y otros resultados adversos como muerte fetal intraútero, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y el parto prematuro. También se constituyen factores de riesgo. Desafortunadamente, su sensibilidad para la restricción de crecimiento es limitada, por lo que se ha intentado mezclar con otros factores para mejorar la sensibilidad. Esta persistencia de valores elevados en los índices de las arterias uterinas puede medirse perfectamente en el examen o en la valoración del eco cromosómico entre las 11 a 14 semanas, o cuando se está valorando en la ecografía morfogenética o morfológica que se realiza entre las 22 desde las 18, hasta las 24 semanas. Entonces, todos estos valores ayudan, o por lo menos nos dan un indicio de que la paciente o nuestra gestante vaya a tener problemas de restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, aquí viene el reto más importante, que es el diagnóstico de la restricción. Un elemento fundamental es el cálculo adecuado de la edad gestacional. No olvidemos, eso es lo principal, el que una edad gestacional concuerde con mi valoración ecográfica, con mi valoración clínica de ese embarazo, pues es fundamental. Entonces, aquí viene uno de los principales problemas, ¿no? Las madres que no conocen su fecha de última regla, o que no saben en qué momento se embarazaron. Obviamente, desconociendo de estos datos, pues nos ponen en problemas, ya que no sabemos si la edad gestacional que nos valora la ecografía, pues será o corresponderá a la edad gestacional que realmente tiene la paciente. En lo que respecta al examen físico, al examen clínico de la altura uterina, lo que se sigue manejando desde años y que actualmente también tiene su importancia, ha sido históricamente utilizada como un screening, dice. Sin embargo, obviamente su sensibilidad es solo del 30%. Su uso masivo se justifica considerando que su costo es muy bajo, pues obviamente en cada control prenatal, al valorar la altura uterina, nosotros estamos en algo conociendo o dándonos cuenta de que tal vez esa paciente no está evolucionando como desearíamos. Ahora, en lo que es ministerio, se maneja tablas para lo que es medición de altura uterina de acuerdo a la edad gestacional, si está dentro de la curva normal, si no está dentro de la curva. La ecografía de rutina y su utilización en conjunto con todas las tablas de crecimiento que se pueden encontrar, que inclusive ya vienen dentro del software del equipo de la ecografía, para la población estudiada es el estándar de oro para la valoración del peso fetal, dependiendo de la población, esas tablas que son dependiendo de la población en la que nos encontremos. La mejor tabla de crecimiento para uso como referencia es la creada con los datos locales, lo que nos acaba de decir, propios de la población en estudio, idealmente con curvas de peso fetal y no neonatal. Una vez establecido un peso fetal estimado bajo el percentil 10 en nuestra ecografía, es necesario diferenciar entre un pequeño sano, denominado el pequeño para edad gestacional, o un patológico, denominado restricción de crecimiento fetal. El primer paso es descartar la patología intrínseca fetal o placentaria mediante una valoración anatómica detallada, incluyendo evaluación acuiciosa del corazón fetal,
revisión de resultados en la ecografía de 11 a 14 semanas, incluyendo el aspecto de la placenta. Obviamente, como habíamos dicho, en lo que respecta a esa restricción de crecimiento, que ya es una patología, importante saber si tal vez esa patología es producida por el feto, o sea, si el feto tal vez es el que no está bien formado, hay alguna malformación que es la que nos está produciendo esa restricción, o sea, la cuestión intrínseca, como dice la patología intrínseca fetal. Primera cosa que descartar, ¿no? En los casos severos se debe descartar también la etiología infecciosa, estudiando, como ya dijimos, rubiola, toxoplasma y citomegalovirus. Se debe considerar un estudio cromosómico de tamizaje de aneuploidías, lo que les acabo de decir, el 11-14, si es que es sospechoso, y más aún si hay presencia de alguna malformación asociada con un polidramnios, por ejemplo. Ya son factores intrínsecos que pueden determinar una restricción de crecimiento intrauterino. Es importante completar la historia materna buscando descartar hipertensión arterial asociada y preeclampsias asociadas, ¿no? Si bien la evidencia no justifica un estudio sistemático en todas las restricciones, el estudio de anticuerpos antifosfolipídicos u otras trombofilias deben ser considerados en los casos muy severos. Obviamente esto asociado a la historia de la paciente, ¿no? A la historia familiar o a la historia de la paciente, a los antecedentes patológicos. Si yo tengo una madre que posiblemente tenga o pueda tener el problema del síndrome de antifosfolipídico, pues, o de lupus o alguna situación de esas, pues obviamente tendré que hacer el screening o el estudio de los anticuerpos. Históricamente, el estudio por velocimetría Doppler se basó en la arteria umbilical. O sea, antes, siempre para diagnosticar restricción, nos basábamos en lo que es la medida del índice de la arteria umbilical, considerando que existe evidencia suficiente para afirmar que su utilización mejora el pronóstico perinatal en este grupo de pacientes. Eso es lo que históricamente se hacía. Sin embargo, ahora en la evidencia actual, se sugiere que la utilización de la resistencia o del estudio de la resistencia en la arteria cerebral media fetal y esa relación entre relación cerebro-placentaria, o sea, de la arteria cerebral media y de la arteria uterina, inclusive de las arterias uterinas, y la umbilical, perdón, y las arterias uterinas, y el crecimiento fetal bajo en el percentil 3, estos signos hacen que permita una mejor identificación de los verdaderos fetos con restricción de crecimiento, es decir, aquel grupo de fetos bajo el percentil 10 que tienen resultados perinatales adversos. Una tablita que nos ayuda, o que ya habíamos conversado hace rato, es un poco más sintética de lo que habíamos hablado, ¿no? Lo que respecta a la diferenciación, porque tenemos que tratar de diferenciar si nuestra restricción es precoz o hay una restricción tardía, ¿no? En resumen, se puede diferenciar 3 grupos, ¿no? Los pequeños para edad gestacional, que son normales, o sea, con desarrollo normal, creciendo entre percentiles mayores a 3 y menores a 10, con estudio Doppler normal. De esta clasificación inclusive depende el manejo, como ya vamos a mencionar. Los pequeños para edad gestacional anormal, cuando existe una anomalía intrínseca fetal como una causa genética o infecciosa, que tenga una causa genética o infecciosa. Una restricción de crecimiento fetal cuando existe Doppler alterado o curvas de crecimiento bajo el percentil 3. Entonces, de acuerdo a esa clasificación va a ser nuestro seguimiento, que es lo que nosotros podemos hacer. Aquellos fetos que son pequeños para edad gestacional con Doppler normal, o sea, el primer grupo, en los cuales fueron descartados ya anomalías estructurales, así como marcadores fetales o placentarios que orienten a causa genética o infecciosa, podrán ser citados a control de crecimiento fetal en 2 semanas tranquilamente para una nueva valoración
de ausencia de patología, ¿no? Pues el seguimiento puede ser cada 2 semanas inclusive. En casos de los pequeños paredajes estacionales anormales, se les debe orientar el manejo y la conseguida según el diagnóstico obtenido. El eje central del manejo de la restricción de crecimiento fetal consistirá en valorar en qué momento se termina ese embarazo y en qué momento esa terminación aporta un beneficio mayor que su prematuridad. El seguimiento y control se basa en parámetros biofísicos, en lo que es el perfil biofísico y la velocimetría Doppler. Sobre todo ahora esto ha tenido un repunte, lo que es la flujometría o velocimetría Doppler, en lo que respecta a todo lo que es restricción de crecimiento intrauterino, como medio, como mecanismo para un seguimiento de estos embarazos de riesgo. ¿Existe evidencia de alteraciones secuenciales de estos parámetros de manera paralela al estado ácido fetal? Por supuesto que sí. La respuesta fetal a la hipoxia secundaria a disfunción placentaria puede ser subdividida en temprana y tardía. Entonces, aquí tenemos nosotros una clasificación de la restricción de crecimiento fetal y el manejo sugerido, incluido lo que es la vigilancia, ¿no? O el seguimiento. Entonces tenemos en el tipo 1, por ejemplo, con todos estos índices de resistencia, la vigilancia va a ser semanal, ¿no? Y el parto puede darse inclusive sobre las 37 semanas. Considerar el riesgo de registro patológico en el trabajo de parto. O sea, si es que yo voy a someter a este paciente a un parto, pues siempre tiene que estar con una monitorización continua para obviamente verificar el riesgo y obviamente si es que se presentara un problema ya en lo que respecta a la monitorización, pues terminar en ese momento por vía alta. El tipo 2, con el flujo diastólico ausente en la arteria umbilical en 2 ocasiones sobre 50% de los ciclos en las 2 arterias, con un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico, pues estos fetos son netamente con vigilancia bisemanal, parto sobre las 34 semanas, pero ya no sobre las 37 y considerar cesárea electiva. Pues sí, estos fetitos ya no pueden, debido a su falta de aporte de oxígeno y de nutrientes, no pueden ser sometidos a parto, a labor de parto, pues obviamente porque pueden comprometerse su equilibrio y su bienestar materno, su bienestar fetal, perdón. Entonces, estos fetos tendrán que ser considerados como a realizarse una cesárea electiva. Más aún si son esos fetitos de tipo 3, con un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical, un índice de pulsatilidad mayor a un percentil de 95. Hay un alto riesgo, ¿no?, de que estos fetos puedan complicarse. La vigilancia tiene que ser cada 24 hasta 48 horas, parto sobre las 30 semanas y siempre realizar la cesárea, ¿no? En el tipo 4, cuando ya existe variabilidad ausente sin medicación sedante que lo explique, o desaceleraciones espontáneas o un flujo en la flujometría, un flujo diastólico reverso, ¿no?, en diástole, lo que nos tocaría realizar, el manejo sería obviamente vigilancia cada 12 a 24 horas, tratar de completar los corticoides y aunque sea un feto prematuro, pues tenemos que sacarlo una vez que esté madurado sus pulmoncitos. Bueno, entonces hemos hablado acerca de las arterias, tanto la umbilical, la cerebral media, pues generalmente la restricción de crecimiento uterino se maneja justamente con lo que es los índices, ¿no? Los índices de pulsatilidad o los índices de resistencia en estas arterias. Esos son lo que a nosotros nos da un indicio de que si el feto está recibiendo suficiente aporte de nutrientes y de oxígeno sobre todo. Entonces es importante considerar
los parámetros que pueden ser adecuados en estos tipos de arterias. Así tenemos la arteria umbilical, ha sido el parámetro históricamente más utilizado en el manejo de la restricción de crecimiento por ser útil tanto en su diagnóstico para los casos severos como en el seguimiento. Presenta un deterioro progresivo y predecible conforme disminuye la superficie de intercambio placentaria, que va desde el aumento de la resistencia hasta un flujo diastólico ausente o reverso. El uso de la arteria umbilical en la restricción de crecimiento ha sido asociado a menor mortalidad perinatal. ¿Qué quiere decir? O sea, este es un parámetro, un factor bastante importante que nos puede dar un dato valioso para el momento de evitar justamente la mortalidad perinatal. Pues si yo ya considero que que tenemos una arteria umbilical anormal, un índice anormal o con valores anormales, pues yo puedo tomar la decisión de sacar al bebé pronto y evitar, obviamente, que el bebé muera dentro del vientre, dentro del útero. Otro valor es la arteria uterina, otro dato, otro parámetro. Su principal utilidad radica en la predicción y orientación diagnóstica de la restricción de crecimiento, considerando que el eje central de la fisiopatología de la restricción por insuficiencia placentaria se puede identificar a través de resistencias al flujo anormalmente elevado en la ecografía de cribado. Este valor se puede inclusive ya desde las 11 semanas tomarlo como referencia. Por otro lado, en el grupo de fetos que crecen bajo el percentil 10, su anormalidad ha sido asociada con peor resultado perinatal y por lo tanto posiciona a estos fetos en el grupo de restricción de crecimiento fetal. Hay la arteria cerebral media y la relación cerebro-placentaria, ¿no? Igual son datos que nos ayudan para valorar la restricción. Permite identificar el fenómeno de redistribución de flujos ante la hipoxia fetal, objetivando vasodilatación en el territorio cerebral. Como dijimos, como compensación, lo que ocurre es que hay una dilatación de las arterias a nivel del cerebro, del encéfalo, de gran valor en el manejo de la restricción de crecimiento tardía. Identifica fetos con resultados perinatales adversos, con incremento del riesgo de cesárea de urgencia por registro patológico o menor competencia en el desarrollo psicomotriz a los 2 años de vida. O sea, tratamos de que justamente se evite ese riesgo, ¿no? De que el feto salga con algún problema ya neurológico. Su valoración se puede interpretar de manera aislada como índices de resistencia menores al percentil 5 para edad gestacional o en combinación con la arteria umbilical en el denominado índice cerebroplacentario. Este último mejora la sensibilidad, considerando que el proceso de aumento de resistencia umbilical, o sea, de la placentaria y de la vasodilatación son continuos. También se tomó en cuenta la valoración de lo que son los flujos venosos, o sea, no solamente los arteriales, sino los flujos venosos. Así tenemos que el ductus venoso, de lo que habíamos hablado, es una buena forma de evaluar la disfunción cardíaca derecha asociada a hipoxia y acidemia durante la contracción arterial, donde el flujo anterógrado de la onda A puede verse progresivamente comprometido hasta llegar a cero o hacerse reverso. Es el mejor predictor de riesgo de muerte fetal en la restricción de crecimiento. Una onda A ausente o reversa se relaciona con mortalidad perinatal, independientemente de la edad gestacional. Se considera una indicación de parto para toda edad gestacional si los corticoides han sido administrados. O sea, si yo ya tengo presencia de onda A ausente o reversa, pues mi objetivo es madurar, si ese bebé es pretérmino, de hecho, madurar sus pulmoncitos con los corticosteroides y obviamente sacar ese bebé. En un 90% de los casos predice entre 48 a 72 horas el deterioro del perfil biofísico. El aumento de resistencia sobre el percentil 95 del ducto venoso también se asocia a alto riesgo de mortalidad, pero con menor consistencia que la onda A, reversa o ausente. Su valoración es de gran utilidad en el manejo de restricción precoce, sobre todo, con alteración de la arteria umbilical.
como ya habíamos dicho, generalmente lo que son los flujos venosos del ductus venoso se valoran mejor en esa ecografía que se realiza entre las 11 a 14 semanas. Hay otro valor que casi no es muy utilizado, pero que también nos ayudaría, es el istmo aórtico, que tiene un flujo anterógrado, es lo normal, ¿no? En la medida que disminuye la resistencia en el territorio cerebral, o sea, esa vasodilatación, que es la que no queremos que llegue a pasar, y aumenta las resistencias en el territorio placentario, puede aparecer un flujo reverso en la diástole, lo que ha sido asociado con mal resultado perinatal. Si bien la restricción de crecimiento temprano está asociada a mayor morbilidad neurológica y puede preceder a la alteración del ductus venoso, su utilidad clínica en este grupo aún es limitada. Por el contrario, en las restricciones tardías, si bien se afecta con menor probabilidad, es un promisorio diferenciador de la conducta perinatal. Algo lo que estamos un poco más acostumbrados, ¿no? al monitoreo fetal o el registro electrónico fetal, dice, a pesar de que su interpretación ha sido objeto de múltiples intentos de estandarización, mantiene una importante variabilidad interobservador. O sea, para mí, yo puedo considerar que ese feto está categoría 1, está reactivo, y sin embargo, otra persona puede considerar que ese no es un monitoreo tranquilizador o tal vez que necesite reanimación, ¿no? Su utilidad clínica es dada principalmente por su alto valor predictivo negativo para ausencia de hipoxemia. Sin embargo, un resultado anormal no reactivo se debe considerar como inespecífico, dada su alta tasa de falsos positivos. Pues este monitoreo, realmente el resultado de un monitoreo tal vez no valora específicamente la circulación materno-fetal, ¿no? Sino ya más bien su consecuencia, si es que ya empieza a haber cuadros de acidosis o hipoxemia, pues dar monitoreos tal vez no reactivos, ¿no? O a veces, bueno, como no es tan específico, pues pueden ser, por ejemplo, un cuadro, un monitoreo que no sea reactivo, consecuencia de un circular, por ejemplo, un circular de cordón que no tiene mayor importancia clínica ni obviamente patológica, sino que a veces son cuadros que pueden cambiar la valoración del registro topográfico electrónico. Cuando se utiliza el registro computarizado, la disminución de la variabilidad a corto plazo ha sido relacionada con acidosis. Otra forma que podríamos también evaluar es el índice de líquido amniótico, la evaluación del líquido amniótico. Su disminución ha sido asociada a pobre resultado perinatal, en especial cuando es severa o en presencia de otros marcadores. Es considerado un marcador de respuesta crónica fetal. Si se compara con otros marcadores, principalmente con el Doppler, su utilidad clínica es relativa. En esos fetos donde nosotros tenemos un oligoamnios, ¿no? Una disminución bastante importante del líquido amniótico, hay que tener mucho ojo, porque si es que yo no tengo una causa, no hay una ruptura, no hay una fístula, he descartado que la paciente esté perdiendo o haya alguna ruptura y por eso sea la causa de la pérdida de líquido, pues obviamente ya la causa sería intrínseca, no sería parte del feto o de la placenta en ese caso, y eso nos estaría dando nos estaría guiando acerca de que tal vez ese problema sea un problema de una restricción de crecimiento intrauterino y que por eso sea consecuencia un oligoamnios. Lo que respecta al perfil biofísico fetal, está basado en un conjunto de variables biofísicas junto al registro electrónico de la frecuencia cardíaca fetal. Eso es muy parecido, se asocia con acidemia fetal, pero con altas tasas de falsos positivos. Su eficacia no ha sido mostrada en la evaluación de embarazos de alto riesgo y su utilidad es discutible cuando se dispone de una evaluación por Doppler. O sea, queda en segundo plano si es que yo tengo o dispongo de un estudio Doppler. Bueno, entonces refiriéndonos a lo que es el manejo, al manejo de este tipo de embarazos, las estrategias de manejo deben considerarse
como un eje central, un equilibrio entre el riesgo de la mortalidad intrauterina y secuelas asociadas de corto o largo plazo versus la morbimortalidad por prematuridad potencial. En edades gestacionales extremas es especialmente necesario considerar las expectativas de los padres. O sea, tenemos que tratar de valorar a nuestro feto. O sea, lo más importante de la restricción es el diagnóstico y la clasificación, inclusive para nosotros poder abordar a los padres y indicarles las consecuencias que pueda producirse o las consecuencias que puedan pasar en esos fetos que han estado expuestos a esta restricción. Algo sobre la estrategia del manejo, ¿no es cierto? Entonces tengo ese feto, el peso fetal estimado menos de 1/1000. Entonces tenemos una fecha de última regla correcta. Si es que es así, existen malformaciones infecciones, y si no es así, si no tenemos una fecha correcta, posiblemente no sea una restricción de crecimiento intrauterino. Si existe malformaciones o infecciones, si las existe, puede ser una restricción de crecimiento anormal, y si no las existen, si no existen malformaciones o infecciones, hay que determinar la edad gestacional, ¿no? Y antes de eso, pues obviamente esa paciente tiene que ser sometida a una ecografía anatómica detallada, a evaluar los riesgos de las cromosomopatías, hacer un cariotipo. Si es que saliera alterado mi valoración ecográfica de las 11 a 14 semanas, realizar las serologías, el TORCH, citomegalovirus, sobre todo examinarlo, tóxicos en orina, ¿sí? Ver la presión arterial de mi paciente con proteinuria y un perfil hepático, LDH, todo lo que nos pueda tal vez determinar que se trata de una preeclampsia, plaquetas y también antecedentes, si tenemos antecedentes familiares o personales de un síndrome, tenemos que evaluar o analizar lo que son los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, si la edad gestacional es menos, se presentara todo esto y menos de 34 semanas, puede ser una restricción de crecimiento intrauterino precoz, y si es más de 34, pues una restricción de crecimiento intrauterino tardía. Entonces, la prevención, ¿en qué consiste la prevención? Múltiples estrategias han sido propuestas en la prevención de la restricción, como patología isquémica placentaria. A la fecha, solo la aspirina, dada en 100 miligramos día, iniciada antes de la semana 16 en pacientes con riesgo de preeclampsia, ha generado beneficios en la interpretación variable en la prevención de la restricción. Bueno, con objeto de estudiar el beneficio del ácido acetilsalicílico administrado desde las 12 semanas en esas pacientes preeclánticas, pues se ha visto que hay estudios, ¿no? Hay estudios y mejorías en lo que respecta al flujo desde la madre hacia el feto, pues obviamente eso ha hecho que también se pueda analizar o se pueda proponer el uso de la aspirina, ¿no? Como un factor benéfico para lo que es la restricción de crecimiento. Muchas gracias. Como ustedes ven, es una patología bastante difícil, sobre todo actualmente ahora se la diagnostica de mejor manera con el uso de la flujometría. Sin embargo, como es una nueva técnica, la flujometría para la valoración de la embarazada, pues a veces nos falta entrenamiento en lo que respecta a la interpretación, y obviamente si es que dominaríamos, así como alguna vez nos resultó difícil dominar lo que es una monitorización fetal, si dominaríamos ya la técnica de flujometría, pues muy probablemente tendríamos un mejor manejo hacia nuestras pacientes con este tipo de patologías. Si es que existe alguna pregunta, pues estoy dispuesta a contestarla.
voy a iniciar la próxima charla, que es un poquito más sencilla, más explícita que esta. Es todo lo referente a lo que es una infección de vías urinarias en el embarazo, una patología bastante común. Sin embargo, una de las patologías que puede comprometer mucho al feto y a la madre, ¿no? Inclusive hasta nos da unos índices de mortalidad importantes. Ya la preparo, un momentito. Bueno, como segundo tema, ya un poco más sencillo de lo que casi tratamos a diario, lo que es la infección de vías urinarias en el embarazo, no menos importante como un tema para abordar. Vamos a decir que la infección del tracto urinario es una complicación infecciosa, una de las más frecuentes durante el embarazo, y su incidencia puede fluctuar entre 3 a 12% según las distintas series comunicadas. Debemos saber entonces por qué se produce o cuáles son los cambios que puede haber en el embarazo
respecto a las vías urinarias y que pueden ser factores como para que predispongan a una infección de vías urinarias. Tenemos la dilatación de los ureteres y la pelvis renal que ocurre durante el embarazo, que es lo que normalmente suele ocurrir. Una disminución en la peristalsis uretral que tiene mucho que ver con los niveles de progesterona, los niveles hormonales altos que ocasionan que exista una disminución en la peristalsis y por ende la disminución en el vaciamiento de la orina, ¿no? En el vaciamiento de la orina. Aumento del volumen urinario en los ureteres, que también puede ocurrir. Disminución del tono vesical, una hipertrofia de la musculatura longitudinal del ureter. El pH urinario generalmente está elevado durante el embarazo. Y el pH obviamente elevado puede favorecer a la multiplicación bacteriana, de ahí del hecho de que cuando tenemos una infección de vías urinarias nosotros le demos vitamina C justamente con el objetivo de acidificar la orina para mejorar esos cuadros infecciosos o hacerlos más cortos, ¿no? Entonces todos esos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo predisponen o tienden a favorecer a que se presente con más frecuencia una infección de vías urinarias. Otras causas, la uretra más corta, fácil contaminación de la uretra por bacterias de la vagina al recto, posibilidad de que la mujer no vacíe por completo la vejiga cada vez que orina, movimiento de bacterias al interior de la vejiga con cada relación sexual. Se piensa que el origen de las bacterias sería el riñón, ya que el 25 al 50% de estos casos tienen antígeno O de la bacteria presente. Test de fluorescencia positivo para anticuerpos de la pared bacteriana y enzima B glucuronidasa en concentraciones variables. Entonces tenemos que tratar de describir qué tipo de infecciones pueden existir en nuestras embarazadas. O sea, hay los 3 tipos más frecuentes que son bacteriuria sintomática, la cistitis y la más complicada o la más compleja, la pielonefritis. Entonces definamos lo que es una bacteriuria sintomática. Primero, no sin antes decir que entre el 5 al 10% de las gestantes presentan una infección de vías urinarias sintomática o asintomática. Prevalencia de bacteriuria del 5 al 6%, o sea, en estos pacientes puede haber orinas que tienen bacterias, ¿no? Sin embargo, no hay síntomas. La incidencia de este tipo de bacteriuria puede ser entre 2 al 17%. Depende del número de partos. También tiene un factor importante la multiparidad, la raza y la situación socioeconómica. Una bacteriuria sintomática puede evolucionar a pielonefritis hasta en un 40%. Este dato a mí me pareció bastante interesante y bastante preocupante porque a veces existe casos en que la paciente puede tener una bacteriuria sintomática, sin embargo, se nos pasa por alto por el hecho de que es asintomática, pues obviamente ya que no se ha realizado un examen, no se le ha realizado tal vez un screening, no se ha tomado en cuenta de esta situación, pues ya a veces las pacientes inician como una bacteriuria asintomática y más bien acuden ya cuando esta se ha transformado en una pielonefritis. La incidencia es alta de la evolución de la bacteriuria a la pielonefritis es bastante alta, 40% a tomar en consideración. Entonces, ¿cómo definimos a la bacteriuria asintomática? Se define la bacteriuria asintomática a 2 exámenes de urocultivo positivos consecutivos con el mismo germen, con recuento de colonias de 100.000 ml en ausencia de sintomatología. El diagnóstico y el tratamiento de la bacteriuria asintomática puede eliminar el 70% de las ITU en el embarazo. En la primera visita pedir hemo más GRAM más urocultivo. Es más, en la normativa del ministerio se indica que se debería realizar un
urocultivo, ¿no? Al inicio del embarazo y inclusive por 2 ocasiones en el segundo y tercer trimestre. En lo que respecta a la etiología, es bien sabido por todos que el germen más frecuente que puede producir bacteriuria asintomática es Escherichia coli, con una incidencia con un porcentaje, del 80 al 90%, y en las infecciones iniciales y hasta de un 70-80% en las recurrentes. Le sigue la Klebsiella pneumoniae y las especies de Proteus, especialmente en la recurrencia de las infecciones. Del 3 a 7% pueden ser causadas por gram positivos, como los estreptococos del grupo B y el estafilococo. En lo que respecta a las complicaciones, ya lo dijimos, puede llevar a una pielonefritis, que es la complicación más grave, ya que esta pielonefritis puede llevar a la paciente a una sepsis, un cuadro bastante grave, que puede comprometer inclusive la vida de la paciente. El bajo peso al nacer, partos prematuros, hipertensión, preeclampsia y anemia materna inclusive. Hay un estudio último en donde se dice que cuando la paciente ha tenido más de 2 episodios de infecciones de vías urinarias durante el embarazo, puede predisponer a una preeclampsia. Es un estudio que está en estos momentos saliendo, es un estudio hecho por un doctor de aquí del Ecuador, el doctor Calle. Ojalá puedan revisar en el internet acerca de lo que es infección de vías urinarias relacionados al riesgo de producir preeclampsia. En lo que respecta al diagnóstico, todas las mujeres embarazadas deben tener un cultivo de orina en su primera consulta prenatal para poder detectar la bacteriuria asintomática preexistente. La probabilidad de que tenga un cultivo negativo y que desarrolle infección sintomática es del 5% o inclusive menos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para este tipo de patologías? La amoxicilina, 500 miligramos 3 veces al día, es bastante segura, incluso por 7 a 10 días. La ampicilina 250 miligramos 4 veces al día, por 7 días. Una cefalosporina de primera generación, ¿no es cierto? Puede ser la cefalexina o inclusive la cefuroxima, es de segunda generación, puede ser la cefalosporina de 250 4 veces al día, ¿no? La nitrofurantoína 100 miligramos 4 veces al día, el trimethoprim, sulfamethoxazol 2 veces al día, cuando ya no haya alternativas terapéuticas, cuando tengamos en un urocultivo que ya la paciente es resistente a todos y nos puede salir trimethoprim, sulfamethoxazol, puede darse. Sin embargo, es de última elección debido a los efectos que pueda producir en el feto. Después de completar los 10 días de tratamiento, se efectuará nuevamente un cultivo de control. Si es negativo, se controlará con un nuevo urocultivo un mes después, y si es positivo, se tratará nuevamente según el antibiograma. Se dejará tratamiento antibiótico profiláctico después de la segunda infección tratada, como lo hacemos con nitrofurantoína 100 miligramos al día, inclusive hasta finalizar el embarazo, o cefadrina 500 miligramos al día, igual hasta finalizar el embarazo. La bacteriuria asintomática y la cistitis no complicada, son cuadros que pueden ser tratados o que pueden recurrir, ¿no? Que pueden recurrir durante el embarazo. Recientemente se ha introducido una pauta terapéutica, lo que está ahora de moda, digamos así, las dosis únicas. Entonces se administran los fármacos más utilizados para las dosis únicas son cefalexina 3 gramos, amoxicilina 3 gramos, nitrofurantoína 200 gramos, una sulfonamida 2 gramos, el trimethoprim 320 sobre 1600 miligramos, y se ha dicho que se tiene una erradicación de la bacteria siempre y cuando sean bacterias sintomáticas y cistitis que no sean complicadas y que sean obviamente por primera vez. Una erradicación de hasta el 80 al 95%. En estos
años se ha también manejado lo que es la dosis única de la fosfomicina, 3 gramos, para el tratamiento como unidosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos prevenir un cuadro infeccioso en esa embarazada? Se recomienda que la mamá beba líquido, bastante líquido, pero viene el problema al inicio del embarazo, donde la paciente no puede tomar líquidos porque está con una emesis gravídica, pues obviamente esas pacientes están en riesgo de que puedan desarrollar cualquier infección del tracto urinario. Es importante que no se aguante el deseo de hacer la misión. O sea, si tiene deseos de orinar, pues que no retenga la orina. Tener mucho cuidado con la higiene personal. Si las infecciones son recurrentes, investigar si están asociadas con haber tenido relaciones sexuales. Esto refiriéndonos a lo que es la cistitis, ¿no? En lo que respecta a la cistitis, es una infección que se ubica en la vejiga, ¿no? En la vejiga. Y es la más sintomática de las infecciones, obviamente, porque suele haber poliaquiuria, una disuria intensa, un disconfort pélvico de grado variable, no hay fiebre y puede haber inclusive un dolor costolumbar. Sin embargo, este punto es importante, no hay fiebre. El urocultivo suele salir positivo y en lo que respecta al tratamiento consiste en hidratación, analgesia, vitamina C y los antibióticos igualmente como en la bacteriuria asintomática. Y aquí viene la complicación más severa de lo que es la infección de las vías urinarias, la pielonefritis. La pielonefritis implica una mortalidad materna del 1 al 2% de los embarazos. Los síntomas principales son la fiebre alta, escalofríos, hipersensibilidad uni o bilateral en el área renal, mialgias, náuseas y vómitos. La bacteriuria es siempre significativa y en el 7 al 10% de las pacientes se puede producir bacteremia y la bacteriemia puede conducir, ¿no? En ella puede inclusive llegar a desarrollar un shock séptico con la consiguiente gravedad para la madre y para el feto. En los 2 trimestres de la gestación puede ocurrir hasta en el 67% y en el 20% puede ocurrir también en el puerperio. Puede provocar contracciones uterinas frecuentes e intensas y los gérmenes involucrados pueden contener fosfolipasas A2, enzimas fundamentales para la síntesis de prostaglandinas, que son sustancias que están involucradas en el inicio del trabajo de parto. En lo que respecta al diagnóstico de las infecciones de vías urinarias, pues sabemos que debemos realizar el estudio del sedimento urinario, el urocultivo, el hemocultivo, pues en los casos requeridos. La E. coli sabemos que es la Escherichia coli es la más frecuente y de las pacientes con la pielonefritis aguda el 28% puede desarrollar bacteriuria recurrente y el 10% presenta nuevamente una pielonefritis durante el mismo embarazo. En lo que respecta al tratamiento, obviamente, si es que descubrimos una pielonefritis en el embarazo, netamente el tratamiento debe ser hospitalario. Porque va a requerir hidratación intravenosa, analgésicos antipiréticos, control obstétrico y monitorización de signos maternos, vigilancia de la diuresis, elección de un fármaco, en el momento que la paciente ingresa o es atendida es empírico, puede manejarse con ampicilina, gentamicina, con cefazolina, que es una cefalosporina de segunda generación, o la ceftriaxona, ya en el caso más grave o más sintomático, una ceftriaxona puede ser eficaz hasta en el 95%. Hasta esperar los resultados del urocultivo y el antibiograma, pues cuando ya los tengamos, pues cambiaremos de acuerdo a eso el esquema terapéutico. Si hay buena respuesta a la cefazolina intravenoso, se cambia a cefadina oral 500 miligramos cada 6 horas, 24 a 48 horas después de haberse puesto la paciente a febril. Con cefadrina oral se completan de 12 a 14 días de tratamiento. El tratamiento parenteral generalmente se usa aminoglucósidos o una cefalosporina de tercera generación o fluorquinolonas, en lo cual
ya no estamos totalmente de acuerdo, ya es en el caso sumamente grave de la paciente que pueda tener, por ejemplo, ya resistencias a otros antibióticos de los que podríamos usar, o clotrimazol, que son las clotrimoxazol, perdón, durante 4 a 7 días. En las infecciones hospitalarias se utilizan los aminoglucósidos y el clotrimazol. Se aconseja continuar con terapia oral durante los 14 días. Con la terapia intravenosa, el 85% de las pacientes se hace afebril en 48 horas y el 97% en 96 horas. Hay que tomar muy en cuenta de que la paciente al inicio, al ingreso, al colocar las dosis de antibióticos, no necesariamente o no va a ocurrir un descenso de la temperatura inmediatamente, sino ya se verá, se pondrá febril a las 48 horas. Explicando eso a sus familiares y obviamente a la paciente, ya que la paciente puede haber resistencia al tratamiento al ver que no hay mejoría en las primeras 24 horas y más bien explicándole a la paciente que dentro de las 48 horas, pues su cuadro febril va a ceder. En lo que respecta a los controles, el tacto vaginal y el test de Bishop, pues obviamente para saber si es que esa paciente no está con actividad uterina, pues y no vaya a estar desencadenando una dilatación, puede hacer que ya empiece una dilatación. Hay que hacer controles de temperatura. Si es que voy a dejar una curva térmica que tiene que ser cada 2 horas y si no, pues si la paciente está hemodinámicamente estable o está controlando su fiebre, pues puede ser hasta cada 12 horas. Control de diuresis, un control de dinámica uterina para detección de amenaza de parto pretérmino, que es muy común en las pacientes con infección de vías urinarias. Monitorización fetal no estresante cada 24 horas. Ecografía renal, en especial si se trata de infecciones a repetición, ¿sí? Por la posibilidad de que pueda existir una litiasis. En lo que respecta a la analítica, tendremos que tomar en cuenta el recuento y la fórmula leucocitaria, la función renal, urea, creatinina, ácido úrico y el urocultivo, como ya hemos mencionado. Bueno, creo que con eso vamos a finalizar la charla de hoy. Si es que hay preguntas sobre esta última exposición, estoy presta a recibirlas. Andrés está levantando la mano. Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Una pregunta, Doc, sobre los antibióticos que mencionó para tratar la bacteriuria asintomática y la cistitis no complicada. Doc, ¿esos antibióticos se pueden usar en cualquier trimestre del embarazo o hay restricción en algunos? Los antibióticos que se ha mencionado pueden ser usados a excepción de la nitrofurantoína. La nitrofurantoína sí es un antibiótico que lo podemos usar, pero antes de las 36 semanas, luego ya tenemos que tener cuidado porque puede producir alteraciones hepáticas en el feto. Entonces, de ahí sí todos los antibióticos, amoxicilina, todos los mencionados, la ceftriaxona,
como punto de aclaración en lo que respecta al trimetoprim sulfametoxazol, ese como último recurso podríamos usarlo. Si no, no. La nitrofurantoína es la única que tenemos un poco de restricción ya en las últimas semanas. De ahí perfectamente se puede usar en el primero, en el segundo trimestre, sin ningún problema. Ah, ya. Listo, Doc. Muchas gracias. A usted. Si no hay más preguntas, creo que podemos ya retirarnos y el día de mañana tenemos nuestra clase de recuperación por la del día martes que no pude asistir por lo que estaba de guardia, pero el día de mañana la vamos a recuperar. Si es que todavía alguien se anima a alguna pregunta, por favor, para que nos escriba en el chat. Una buena noche. Hasta mañana.